Entonces, para responder a estas preguntas debemos estudiar las reglas de derivada y su relación con el crecimiento y decrecimiento de una función en, y su relación con justamente la derivada. Entonces, eso vamos a resolver ahora. Respuesta. Entonces, recordando que una función es creciente cuando su derivada es positiva y decreciente cuando es negativa. Entonces la función f es creciente en el intervalo, y esto lo vamos a poner en notación de conjuntos, 1,5, sin incluirlos, porque justo en los valores 1,5 son la derivada vale 0. Y decreciente en el intervalo. Entonces, esto estaba originalmente definido entre 0 y 6. Vamos a definirlo bien entre 0 y 6. Bien, decreciente en el intervalo 0, 1. Unión. No me acuerdo cómo se hacía este signo. Voy a tener que buscar en internet el signo de unión. Unión. Latex. Sí. Cup. Entonces va a ser ese intervalo unión de 5 a 6. No se incluyen valores menores a 0 ni mayores a 6 porque gráfica solo está definida entre esos valores. Bien. Profesor, ¿qué está pasando ahora? ¿El primer ejercicio? Sí. Es para que queden anotados los pasos que seguimos en el horario en el bloque anterior. Menores. Ahí sí, bien. Y recuerden que se determina si una función es positiva o negativa, siendo que va por sobre o por debajo del eje X. ¿Entienden? Entonces esta función, que es la derivada de la función original, es positiva en esta parte que pasa por sobre el eje X y negativa por la parte que va debajo del eje X. ¿En qué valores de X f tiene un máximo o mínimo local? Entonces eso lo respondimos. Solución. La derivada tiene valor 0 cuando X vale 1 y X vale 5. Entonces en X igual a 1, la derivada pasa de negativa a positiva, por lo que la función pasa de decreciente a creciente y el punto es un mínimo. Y entonces en X igual a 5, la derivada pasa de ser positiva a negativa, porque fíjense que pasa de arriba del eje X a abajo del eje X. Por lo tanto, la función pasa de ser creciente a decreciente y el punto es un máximo.
Ahí entonces ustedes pueden identificar todos los pasos que seguimos para encontrar la respuesta a estas preguntas. Sobre qué intervalos f crece o decrece y en qué valor de x f tiene un máximo o mínimo local. Entonces ahora repita el procedimiento y responda las preguntas para el segundo caso. Que esta no sé cómo lo voy a hacer de un momento. Déjenme ver qué puntos aparecen como 0, o sea, 1. Debe ser algo así. Espérense un poquito. Cinco. Hay que ver dividido. Me confundí con los signos. Tiene que ser todo menos. 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 Ya la función se ve, esa es más o menos la derivada de la función. ¿Sí se ve parecido? Más o menos, no es nada tan terrible. Entonces ahora esto lo voy a llevar a el GeoGebra para poder dibujarlo. Ya, bacán. Entonces ahora estamos todos aprendiendo acá. Yo aprendo estas herramientas, ustedes aprenden matemática. Descargar pgftix, exportar. Y yo voy a copiar aquí entonces el código del gráfico que va a que es, perdón, la resolución del segundo ejercicio. Entonces aquí está. Eso lo vamos a necesitar. Esto lo pegamos aquí. Y si todo sale bien, ahí tenemos esto muy bien. La única diferencia que vamos a hacer es que esto lo vamos a poner desde acá. Esto lo vamos a poner desde acá. Esto tiene que llegar hasta... ¿qué hice? Ya me fijé qué hice. Eso va a ir ahí. Eso va a ir acá. Eso va a ir ahí. Esto va acá. Y esto no necesitamos que sea tan grande, así que lo vamos a poner desde menos 1 hasta 2. Y eso es más o menos parecido a la figura que teníamos acá, ¿no? Baja y llega hasta... ahí, sí. Ya, súper. Entonces ahora, aquí les copié la figura del segundo ejercicio. Y la idea es que lo respondan de la misma manera del primer ejercicio. Bien, voy a volver rápidamente arriba para que recuerden qué fue lo que hicimos. Identificamos para la primera pregunta, que era sobre qué intervalos f crece o decrece, ver cuando la derivada es positiva o negativa, y aquí anotamos en qué intervalos era creciente y qué intervalos era decreciente. Y para los valores en que f tiene un máximo o mínimo local, vemos en que los valores, en los que la derivada es 0, y vemos cómo se comporta la derivada en los alrededores. Así que vamos a copiar las preguntas también.
y las vamos a dejar abajo para que ustedes las respondan. Entonces aquí voy a necesitar esto también y esto. Y esto. Bien. Ya, entonces ahora vamos a volver al gráfico para que ustedes puedan responder las preguntas y se les dejé anotadas acá. Entonces esto debería ser respuesta. Y aquí también. Bien, entonces les dejo unos minutos para que piensen esto y luego lo respondemos, ¿ok? Para la gente que ya me respondió, felicitaciones, tómense un breve descanso y luego lo resolvemos en conjunto. Sí, estamos esperando a ver qué nos dice Tamara para comenzar a responder la número 2, si es que la hizo ya o no, para ver si es que la resolvemos activándole el micrófono y que podamos discutir cuáles son los resultados. Si no... Ya, no, no es así como se resuelven, pero no se preocupen. Lo vamos a resolver ahora. ¿A quién más podríamos elegir? Sí, no hay problema. ¿Quién más me mandó recién? Ah, Fabiana me mandó recién la pregunta. Sí, ya. Fabiana, ¿estás por ahí para responder la número 2? O sea, para que nos des tu respuesta y que la analicemos. Ya. Ahora puedes activar tu micrófono. Entonces, ¿en qué valores de x f tiene un máximo o mínimo local y por qué? En 1 y 5 ¿Ya? tiene sus máximos locales y en 3 es el mínimo. Ya, excelente. Entonces déjame anotar en eso. En x igual 1 y x igual a 5 es un máximo y en x igual a 3 es un mínimo. ¿Cómo sabes que son máximos o mínimos? Son máximos porque, o sea, por ejemplo, 1 y 5 son máximos Ujú. porque de creciente pasó a decreciente. Excelente. Y el 3 lo contrario. Ya, súper. Muchas gracias. Entonces yo voy a poner en palabras un poco más detalladas justamente lo que dice Fabiana, pero ahí está lo correcto porque en valores como en 1, por ejemplo, y en 5, donde la derivada vale 0, recuerden que cuando las funciones cruzan el eje X, en el punto en el que tocan el eje X, de hecho, la función tiene valor igual a 0, tenemos que analizar cuál es el comportamiento que hay alrededor, y en este caso, si ustedes se fijan, en este punto la función está pasando de ser creciente, porque su derivada es positiva, a ser decreciente, porque su derivada es negativa. Entonces va creciendo, se pega la frenada y baja nuevamente, por lo tanto ese punto más alto es un máximo. Entonces en x igual a 1 y x igual a 5 es un máximo, ya que la función pasa de creciente a decreciente, y en x igual a 3 es un mínimo porque la función pasa de decreciente a creciente. Excelente. Entonces así podemos ver, por ejemplo, cómo es que podemos usar este concepto de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos de una función y lo aplicamos al análisis de un gráfico. Bien, vamos a ver qué otros ejemplos podemos encontrar en nuestro libro guía, donde tenemos nuestros ejercicios. Entonces vamos a hacer zoom nuevamente hacia afuera. Fíjense que aquí hay hartos ejercicios también de que tienen que ver con la segunda derivada, así que si ustedes quieren experimentar un poco más con estos ejercicios, pueden lanzarse y averiguar qué ocurre qué ocurre con ese contenido por su cuenta, o si no pueden esperarse un poquito. Entonces, vamos a analizar este ejemplo de acá. Bien.
No vamos a responder todas estas preguntas. Vamos a poner esto acá. Entonces es el ejercicio 12 de la página 298. Analice la función x partido en x al cuadrado más 1 y encuentre los puntos críticos y los intervalos donde es creciente y decreciente. Bien, en general para estos problemas ustedes van a tener permitido analizar el gráfico de la derivada, pero no necesariamente el gráfico de la función. Bien, o sea, yo puede que les dé algo como esto. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en ese caso? Como nos dicen, encontrar puntos críticos e intervalos donde la función es creciente o decreciente. Lo que debemos hacer es analizar la derivada de la función. Entonces, eso es justamente lo primero, derivar esta función. Vamos a anotar esto acá como todo lo que nos piden. Debemos encontrarlo usando la derivada de la función. Por ahí entonces es que tenemos que partir. Y aquí vamos a aprovechar de ejercitar nuestra propiedad de derivada de un cociente. Bien, entonces me gustaría que buscaran sus apuntes cómo es la manera de calcular la derivada de un cociente como está acá. Bien, vamos a ver a quién podemos preguntarle. Ya, Simón Muñoz. Voy a activar tu micrófono en un momento. Eso lo vas a tener que hacer tú. Ya, ahí sí. Hola, Simón. Hola, profe. Ya, me gustaría que me dijeras cuáles son los pasos que seguirías tú para encontrar la derivada de esta función. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es ver lo que tenemos. Bueno, primero tenemos que ver los puntos. Tenemos un x al cuadrado y un 1, ¿verdad? Bien. Así que hay que encontrar la derivada de cada uno de estos, ¿cómo se lo podríamos decir? Términos, puedes llamarle. Cada uno de estos términos y después aplicarlo con la división para encontrar la derivada. Ya, ok, está bastante bien, pero ojo que cuando tú haces eso, no puedes separar lo que está dentro del divisor. O sea, tienes Sí, que considerar el eso es numerador. verdad. Ya, bien, Tengo que entonces, sacar la derivada del x al cuadrado más 1. En vez exactamente. de No, hacerlo. Entonces tenemos que sacar la derivada, tenemos que hacer la fórmula de la derivada de x2 más 1. Así que, ¿cuál es la fórmula? La fórmula sería d x al cuadrado más. No, ¿cómo se llama? Un momento. sí, no hay apuro. Sí, Si es que alguien por d mientras tiene la x respuesta, que al la mande al chat. cuadrado más, d entre paréntesis x al cuadrado más 1 partido por dx. Ya sí, esa es la manera de derivarlo, pero aquí lo estamos abreviando con comita. O sea, eso está bien, pero no es necesario hacerlo. Bueno, ya, el punto es que tengo que sumar el derivado del x al cuadrado partido en dx más el derivado de 1 partido en dx. Como sabemos que el derivado de un número que no tiene ninguna incógnita es 0, Sí. sería básicamente solamente la derivada del x al cuadrado. Así que, ¿cómo sacamos la Bien. derivada? Es el número x con potencia de n menos 1. Así que en el caso Sí, de sí. x al cuadrado sería 2x. Bien. Y ahí está la derivada. Ya, ahí faltan hartos pasos, los voy a rellenar yo, porque eso no está ni cerca de ser
la respuesta final. Pero no te preocupes. Justamente dije que este ejemplo era para practicar. Esta es una derivada de un cociente y eso tiene una fórmula en particular que es una de las últimas ¿Le que apago vimos antes la de pasar. el micrófono? Sí. Entonces recuerden que cuando ustedes tienen una derivada tienen que tomar como funciones aparte, entre comillas, el numerador y el denominador y encontrar la derivada. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, mi numerador x, por lo tanto, derivada del numerador es igual a 1. Y por otro lado tengo denominador, que es igual a x al cuadrado más 1. Entonces la derivada del denominador es igual a 2x. Que hasta ese punto su compañero estaba bien. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. Pero la derivada de la función completa como un cociente, recuerden que era el denominador por la derivada del numerador, más el numerador por la derivada del denominador partido en el denominador al cuadrado. Era una fórmula un poco más complicada. Entonces yo voy a juntar todo eso en una fracción, que sería x al cuadrado más 1 por 1 menos x por 2x partido en el denominador al cuadrado. Bien, en un momento respondo las preguntas. Vamos a ver primero qué nos queda la derivada de esto. Y si desarrollamos esto, nos quedaría entonces, vamos a poner primero el x al cuadrado más 1 menos 2x al cuadrado. Y el denominador lo vamos a dejar igualito como está, porque no nos va a importar mucho por motivos que yo les voy a explicar. Entonces tenemos esto cuando desarrollamos las multiplicaciones y luego al reducir términos semejantes nos vamos a encontrar con que la derivada es entonces 1 menos x al cuadrado partido en esto de acá. Bien. Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntarle, profesor, la X, como la X como está aquí, esa ya no está. ¿Por qué la derivada del numerador es 1? Y quería Porque, preguntar, como hemos y visto también muchas quería, veces, cuando la derivada, cuando ustedes tienen solamente un x y la derivamos es 1 por la regla del cociente, perdón, la regla del exponente, como x está elevado a 1, el 1 baja acá adelante y cuando le restas 1 al exponente va a quedar 1 menos 1, que es igual a 0, y cualquier número elevado a 0 es igual a 1, así que no lo contamos. Y también lo hemos visto en muchos ejercicios más atrás, la derivada de una función y, lineal como y esta, cuando la deriva va a desaparecer la variable, no la incógnita, como dijo su compañero, sino que era la variable, así que en este caso, entre comillas, desaparece la x, algo que no pasa con los otros porque tiene exponente un poco más alto. ya, y lo último que le quiero preguntar, si hay un X que está al cuadrado, el 2 va a ser el número que está acompañando a la X, ¿no va a ser como exponente ahora? Ya no, porque nuevamente, por la regla del exponente, como lo hemos visto varias veces, el exponente baja y queda multiplicando al frente y le restas 1, por el mismo motivo por el que cuando derivas a la x, te queda solamente un 1. Bien, entonces, una vez que ustedes tienen esto, tienen que preguntarse, y esto lo vamos a dejar, yo creo, por motivos de tiempo para resolverlo la próxima clase. Entonces,
es esta derivada la que tenemos que preguntarnos cuando es 0, mayor que 0 y menor que 0. Les voy a dar una pista para que ustedes comiencen a desarrollarlo. Bien. Pista para que comiencen a desarrollarlo. Bien. X al cuadrado siempre será un número no negativo. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Que si ustedes le meten 0, por ejemplo, el resultado va a ser 0. Si ustedes le meten un número positivo, el número va a ser positivo. Y si ustedes le meten un número negativo, el resultado va a ser positivo nuevamente, por elevar al cuadrado. Al sumarle 1, o sea, al tener x al cuadrado más 1, esta expresión siempre va a ser positiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la expresión del denominador de acá, el x al cuadrado más 1, siempre va a ser positivo. Y si ustedes elevan un número positivo al cuadrado, el resultado va a ser siempre positivo también. Al elevar al cuadrado, se mantiene la positividad. Por lo tanto, ¿qué pasó? Por lo tanto, el denominador de mi expresión es siempre positivo. Así que cuando ustedes quieran ver cuándo esta expresión es positiva o no, el denominador no les va a importar, tampoco para ver cuándo vale 0, porque esto va a ser siempre positivo. Así que lo que les importa que sea 0, positivo o negativo, va a ser el numerito de arriba solamente. ¿Bien? Por eso lo puse aquí como pista, en caso de que quieran hacerlo por su cuenta antes de la próxima clase. Bien, y si tienen alguna duda con respecto a esto y lo están intentando desarrollar en su tiempo libre, por supuesto que me preguntan. Bien, pero esto lo vamos a dejar hasta acá de momento. Este es un ejercicio que yo diría que es de los más complicados, entre comillas, que les puedo preguntar. Pero tienen que tener esta consideración, que el denominador siempre va a ser positivo y por lo tanto estudiar cuándo la derivada vale 0, cuándo es positivo o negativo, está solamente determinado por lo del numerador. Bien, eso jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, descansen y nos vemos mañana ambos cursos. Que estén muy bien y cualquier duda que tengan, por supuesto que me escriban. Nos vemos.